Buenas noches, hermanos. Esta noche voy a iniciar una serie que voy a terminar hasta la próxima semana. La voy a dar todas las noches de oración que nos toca predicar aquí, porque tengo 6 seguidas, así que ahí vamos a aprovechar. Les voy a hablar acerca de las últimas trompetas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antes de ser pastor de ustedes me trajeron a darles una campaña de evangelismo. Hace, ¿qué? 20 años, más o menos. Y no les había predicado las trompetas. Desde que soy pastor de ustedes no les he predicado. Están en YouTube, pero las filmaron, las agarraron de la iglesia de Oak Cliff, donde di la serie en la iglesia de Oak Cliff, y agarraron los spots y los pusieron en la página. Entonces, predicados aquí en la iglesia no los habíamos tenido. Aquí les voy a dar las trompetas. Esta noche vamos a iniciar con la quinta trompeta. Va a ser la primera parte. El viernes vamos a tener la segunda parte de la quinta trompeta. El sábado la sexta trompeta, y así nos vamos a ir. ¿Ok? Quiero hablarles un poquito acerca de las trompetas. La interpretación que tenemos más antigua de las trompetas es anterior a 1836, 1835, por allí, y la hicieron 2 personas, 2 adventistas de la época de los midritas. Ellos son los que hicieron la interpretación y llegaron a conclusiones de que en 1839 iba a caer el imperio turco, otomano, como lo quieran llamar. Josias Leach y Carlos Fitch, ellos fueron los que hicieron estas interpretaciones, y habían sido las únicas interpretaciones que la iglesia había hecho a través de los años que pasaron después de 1839. Hasta nuestros días habían perdurado como la única interpretación. Cuando a mí me tocó estudiar teología, recuerdo que el maestro que nos dio la clase de Apocalipsis nos hizo notar algunos de los problemas que tenía esta interpretación hecha por Carlos Fitch y Josias Leach. Dentro de ella estaba, el principal problema que tenían era el asunto del sellamiento. Además que básicamente la interpretación era totalmente externa a la Biblia. Lo que estoy diciendo es que tomaban lo que decía la Biblia, pero lo aplicaban a cosas que estaban ocurriendo de una manera un poquito caprichosa, habiendo muchas referencias cruzadas en las trompetas. Hay muchas referencias cruzadas a partes de la Biblia. Entonces estas partes de la Biblia fueron totalmente pasadas por alto, y automáticamente solamente se dedicaron a hacer interpretaciones de manera caprichosa. Sin embargo, el hecho de que Elena G. de White colocó la interpretación dentro del conflicto de los siglos, no como si fuera inspirada, sino como haciendo referencia de la manera en la que la habíamos entendido hasta ese momento. Y el cumplimiento asombroso que en 1839 efectivamente el imperio otomano, los turcos, se rindieron ante el poder del imperio británico. Sin embargo, esta noche yo les voy a hablar acerca de una aplicación que ha ido tomando fuerza. Cuando yo recién interpreté las trompetas, yo me sentía solo cuando interpreté las trompetas. Yo decía, pero esto es evidentemente que es así. Y en ese tiempo estaba, como quien dice, solito en la interpretación. Hoy en día ya no estoy solo, hay una gran cantidad de teólogos, especialmente doctores de la ley en la iglesia adventista, que interpretan las trompetas exactamente igual que yo. Yo no estudié las trompetas con ellos, ellos tampoco las estudiaron conmigo, cada quien las estudió solito y llegamos a conclusiones similares. O sea, estamos hablando de que simple y sencillamente siguiendo la guía bíblica como debe ser, yo llegué a ciertas conclusiones y ellos por su lado llegaron a ciertas conclusiones. En el año 2012, la iglesia publicó en la revista Ministry, que es una revista que viene a los ancianos de iglesia, a los pastores principalmente, publicó las aplicaciones que la iglesia adventista tiene en cuanto a las trompetas. En este momento la iglesia tiene por lo menos 7 distintas aplicaciones a las trompetas. Aquí están. Estas son las diferentes aplicaciones que la iglesia tiene para las trompetas. Quiero recordarles que
las trompetas, así como los sellos y otras cosas, no forman parte de las doctrinas de la iglesia. Eso quiere decir que están en investigación. Las únicas cosas que la iglesia tiene como que no se pueden modificar para nada son las 28 doctrinas que en este momento tenemos. De ahí en fuera, todo lo demás está en discusión. Dentro de las doctrinas bíblicas, la única profecía que está allí es los 2300 días de tarde y mañana, básicamente, y el milenio que se encuentran allí. De ahí en fuera, todas las demás interpretaciones proféticas están en discusión, y a medida que va pasando el tiempo, la iglesia va avanzando en la manera en la que entiende el asunto de las trompetas. Aquí tienen ustedes diferentes aplicaciones, básicamente. Estas aplicaciones que la iglesia ha presentado son distintas unas de la otra, y básicamente la que yo les voy a presentar es esta columna. Es la penúltima columna, si la ven de izquierda a derecha, es la penúltima columna. Esa columna es la aplicación de las trompetas que les voy a presentar en esta serie. Lo que ustedes van a ver a medida que yo voy avanzando interpretando las trompetas, se van a dar cuenta que es una aplicación más bíblica, más basada en lo que dice la Escritura y en las referencias cruzadas que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, esto no viene en el comentario bíblico adventista. Una de las cosas que a mí me desespera es que los miembros de iglesia crean que el comentario bíblico adventista es ley de Medo-Persia, que como si el comentario bíblico adventista que hace el comentario fuera lo que creemos como adventistas. No es así. El comentario bíblico adventista es un comentario hecho por pastores como un servidor, por doctores o lo que sea, en la que las personas dicen la manera en la que lo entienden, básicamente. Sin embargo, en este tipo de cosas, como lo es Ezequiel y como lo es Zacarías y como lo es muchas de las interpretaciones, si la interpretación que tenemos no está en las 28 doctrinas, lo que quiere decir es que está en discusión. Entonces, si ustedes van al comentario bíblico adventista y lo interpreta de tal o cual manera, no necesariamente eso es la manera en la que se debe entender. Solamente dice, bueno, estas son las explicaciones que se han dado hasta el momento en que fue escrito el comentario bíblico adventista. No viene el comentario bíblico adventista, tampoco vienen los libros, no lo van a encontrar en ningún lugar. Otra cosa es acerca de lo que Ellen G. White escribió. Miren, aquí tenemos algunas de las cosas que se encuentran dentro de este artículo que presentamos hace un momento, este artículo que presentó el libro de el Ministry, o la revista Ministerio, hablando acerca de este asunto. Dice, en 1833, lo voy a poner así, vino básicamente un presagio, el gran día en donde se movieron nuevamente las estrellas. En 1840 dice, fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, como hace un momento les dije, era uno de los que interpretaba las trompetas. Uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en 1840 después de Jesucristo. Durante este mes de agosto y pocos días antes del cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 1150 años que se había cumplido exactamente antes de Acoses subiera el trono con permiso de los turcos y que el 391 años y 15 días comenzarán el terminar el primer periodo. Terminarían el 11 de agosto de 1840, día en que se puede anticipar que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. Josías Leach escribió esto en el Signs of the Time el 1 de agosto de 1840. En la fecha misma en que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos. Noten que esto ocurrió antes de 1844, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. La gran pregunta que queda a todos nosotros, ¿qué hubiera pasado con el movimiento adventista que estaba predicando el juicio de 1844, la venida de Jesús en 1844? ¿Qué habría pasado si este acontecimiento que fue predicho por los mismos milleritas no se hubiera cumplido en 1840 como ellos lo habían dicho? Seguramente esto habría sido un chasco previo al chasco.
Eso quiero que lo tengan en cuenta. Dios actúa también de maneras sobrenaturales para hacer que su obra se cumpla de cierta cual manera. Ahora, lo que escribe el ministerio, lo pongo aquí en amarillo porque es importante, dice: la pregunta es si esta interpretación sigue siendo compatible con el enfoque historicista. En mi opinión, dice, parece ser compatible. Lo que les voy a presentar hoy, alguien dirá: pastor, eso no es historicista. Bueno, sí lo es totalmente historicista. Aquí lo pueden ver en amarillo. Esta es la revista Ministry dando aprobación a la manera en la que lo vamos a interpretar, porque alguien dice: pastor, eso que usted está predicando es futurismo. Para nada, es total historicismo. Ahí está en amarillo, lo pueden ver. La pregunta es si esta interpretación que les voy a presentar hoy es compatible con el enfoque historicista. En mi opinión, dice el ministerio, parece ser compatible. Cabe notar que no estoy diciendo que es o que no es la interpretación correcta de estas trompetas. La razón principal, para mi opinión, es que no es ni preterista ni futurista, tampoco idealista en cuanto al abordaje de las trompetas. Otra cosa que dijo muy importante, dice en quinto lugar, otro asunto que tiende a complicar la discusión de los periodos proféticos y ha influenciado a algunos expositores, es que Elena G. de White parece apoyar la interpretación del predicador milerita de Josías Leach. Esto es lo que ella dice. ¿Qué fue lo que dice la hermana White en el conflicto de los siglos? Porque mucha gente me saca esto cuando predico de esto. Dice: en el 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó el interés general. Fue lo que leímos hace un momento, exactamente. Y voy a leer exactamente lo que dice la hermana White al final. Aquí abajo: hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. De 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Entonces, lo que leímos hace un momento es lo que la hermana White dice en el conflicto de los siglos. Con eso la hermana White no está diciendo esta es la interpretación correcta, sino esta es la manera en la que le hemos interpretado, y esto fue lo que ocurrió porque en 1840 pasó lo que pasó. Es lo único que está diciendo la hermana White. La hermana White no dice que recibió visiones al respecto. La hermana White no dice que así le fue mostrado que era, solamente dice lo que pasó. Recuerden que en ese tiempo la hermana White todavía no era profetisa. La hermana White recibió sus primeras visiones en diciembre de 1844. Este evento ocurrió en 1840, vamos a decir así, 4 años antes de que Elena G. de White comenzara a tener visiones. Ahora, en el futuro, la hermana White tuvo ciertas visiones en las cuales tocaba de pasada ciertas cosas de las trompetas, y las vamos a presentar en esta serie. Y se van a dar cuenta que más bien las visiones que la hermana White tuvo parecen aprobar la forma en la que vamos a interpretar las trompetas. Y ahí sí, la hermana White tuvo visiones específicas en la que le fue mostrado ciertas cosas en cuanto a la forma en la que debemos interpretar las trompetas, y encajan perfectamente en la interpretación que les vamos a presentar. Quiero hacerles saber, porque alguien va a decir: pastor, es que la interpretación de Josías Leach está en el conflicto de los siglos. Está en el conflicto de los siglos tal como lo están viendo ustedes. Este es el único pedacito en el que aparece en el conflicto de los siglos, en el que lo único que dice la hermana White al respecto es que esa es la manera en que los mileritas lo entendieron, y que hubo un cumplimiento en 1840 que trajo un impulso a la interpretación de 1844. Es todo lo que dice. Ahora, ella no dice que fue recibido por una visión o que Dios le dijo que estaba correcto, nada de eso. Recuerden que ella no era profeta en ese tiempo cuando se interpretó de esta manera. Ella fue profeta 4 años más tarde. Vamos a ver lo que dice el ministerio. Aquí está. Este no es un servidor, es el ministerio. Dice: el contexto indica que ella está describiendo la experiencia de Guillermo Miller y los que lo apoyaban a principios de la década de 1840. Como en ese tiempo ella era millerita, es muy probable que aceptaba la interpretación de la profecía hecha por Leach. El punto principal de la cita es que el cumplimiento de esa predicción añadió impulso para la interpretación profética de los 2300 días propuesta por Guillermo Miller. Eso es lo que está diciendo ella en el conflicto de los siglos. No está diciendo que eso le fue mostrado por Dios o que era perfecto. Lo único que está diciendo es que eso le trajo impulso. Se ha sugerido, aquí lo presenta el ministerio, se ha sugerido que lo que parece que tenemos aquí es un recuento de la experiencia de los milleritas, incluyendo la de ella, sin necesariamente proporcionar una interpretación final del periodo profético. Si este es o no el caso, seguirá siendo un tema de debate. Pero el hecho de que ella, en amarillo es muy importante, el hecho de que ella nunca más menciona a 1840 como el año cuando se cumple la profecía bíblica,
nos debería ser cuidadosos en que White o Elena G. de White resuelva este asunto. Entonces noten que la hermana White nunca dijo que ese era el cumplimiento profético, nunca lo menciona, solamente en esa cita que presentamos lo presenta que así lo había entendido el pueblo milerita. Preferirían volver a examinar el tema con una nueva mirada al texto bíblico y examinando fuentes históricas, en este caso en particular, parece ser un buen procedimiento. Y es lo que vamos a hacer esta noche, iniciando con las trompetas. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 8, rápido, y nos vamos a ir texto por texto. Esta es la primera parte, esta es las trompetas, la quinta trompeta, parte 1. El viernes vamos a tener la parte 2 de la quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, ahí comienzan las últimas 3 trompetas, la quinta, sexta y séptima trompeta. Ubíquense en su Biblia, dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo. ¿De qué se acuerdan ustedes cuando ven un ángel volando por el medio del cielo? ¿De qué se acuerdan? Pues del mensaje de los 3 ángeles. Ahora les hago una pregunta, ¿el mensaje de los 3 ángeles es actual o está en el pasado? Es actual. Entonces, parece ser que las últimas 3 trompetas son contemporáneas a el mensaje de los 3 ángeles, porque utilizan el mismo evento, un ángel volando por el medio del cielo. Entonces la quinta, sexta y séptima trompeta parecen ser, de acuerdo a lo que está diciendo el versículo, que ocurren al mismo tiempo que el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a ver cómo funciona. Nada más que diferencia, no solamente lo mira, sino que también lo oye. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz: ay, ay, ay. El número 3 es un número de énfasis. ¿Qué dije que es el número 3? ¿Un número de qué? Énfasis, sirve para enfatizar algo. Cuando los ángeles quieren señalar que Dios es santo, ¿cuántas veces dicen santo? 3 veces, santo, santo, santo. Cuando Dios quiere enfatizar el mensaje más importante que tiene que ser dado a los hombres, ¿cuántos ángeles lo dan? 3 ángeles. Cuando Jesús quería enfatizar que Pedro le amaba, ¿cuántas veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? 3 veces. El número 3 es un número de énfasis. Aquí hay un énfasis en los 3 ayes, y de hecho en cada trompeta va a haber un ay y le van a decir el primer ay. En la quinta trompeta van a decir ay, en la sexta trompeta van a decir ay, y en la séptima trompeta van a decir ay. Entonces cada una de las trompetas, las 3 últimas, la quinta, sexta y séptima trompeta, son los 3 ayes. Ay, ¿cuándo es que decimos ay? Pues cuando nos duele o cuando nos asustamos. Bueno, la quinta, sexta y séptima trompeta son eventos tan terribles que vale la pena decir ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Por eso dice: ay de los que moran en la tierra por causa de las 3 voces de trompeta de los 3 ángeles que van a tocar. Ahora voy a hacer aquí una aclaración. En algunas versiones de la Biblia no dice un ángel volando por el medio del cielo, sino un águila. A ver, en la suya dice, hermana, un águila volando por el medio del cielo. El águila es un portador de malas noticias. Ahora, ¿por qué es importante por qué en algunas versiones dice ángel y en otras versiones dice águila? Dependiendo del manuscrito del cual proviene la versión que ustedes tienen en sus manos. Si él fue tomado de cierto manuscrito, va a aparecer un águila. ¿Perdón? Ahí vienen las 2, ángel y águila. Por eso les digo, es que en los manuscritos antiguos que son de la misma edad, en uno aparece ángel y en otro aparece águila. Entonces depende de qué manuscrito es el que están utilizando. En el caso de la versión de la hermana ponen los 2 porque son las 2 palabras que aparecen en los manuscritos originales. Ahora, es importante que entendamos que las águilas son portadores de malas noticias. Por ejemplo, donde está el cuerpo muerto, ¿qué se juntan? Las águilas. El águila es un portador de malas noticias. Pero bueno, son malas noticias las que vienen durante Apocalipsis capítulo 9. Esto es el inicio. Entonces vamos a empezar con la quinta, sexta y séptima trompeta. ¿Por qué son importantes o por qué son más importantes la quinta, sexta y séptima trompeta de las otras trompetas? Miren, para las 4 trompetas, para primera, segunda, tercera y cuarta trompeta, la Biblia utiliza un solo capítulo de la Biblia, capítulo 8, y no todo, algunas partes del 8. Para 4 trompetas. Pero para la quinta, sexta y séptima trompeta utiliza el 9, el 10 y el 11, o sea, 3 capítulos. 3 capítulos de la Biblia para 3 trompetas y menos de un capítulo para 4 trompetas.
¿Qué te dice eso de la quinta, sexta y séptima trompeta? Que son más importantes, obviamente. Así que vamos a empezar con la quinta trompeta. Estamos en el capítulo 9, versículo 1, ubíquense todos allí y nos vamos a ir versículo por versículo. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. A ver, una estrella que cayó del cielo a la tierra, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué cosa una estrella que tiene que ver con las estrellas o su nombre tiene que ver con una estrella y cayó del cielo a la tierra? ¿Quién es? ¿O quién se acuerdan? Lucifer, exactamente. Es lo primero que nos viene a la mente. Decimos, pues aquí está hablando del Lucifer. Lucifer, su nombre quiere decir lucero en la mañana, que es básicamente una estrella, y cayó del cielo y fue arrojado a la tierra juntamente con él. Entonces ya empezamos con malas noticias. Aparece Lucifer, está hablando de la caída, cayó del cielo a la tierra, vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. A ver, ¿qué fue lo que le fue dado? Una llave. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. Ahora, si ustedes llegan a un lugar y la puerta está abierta, ¿necesitan llave? Al decirte que te le fue dada la llave, quiere decir que va a abrir algo que ha estado cerrado. Algo que ha estado cerrado por siempre, y por eso se le da la llave. Es una autorización, una capacidad. Si tú tienes la llave, es porque puedes abrir. Ahora, estamos hablando de malas noticias. Este es el primer ay de los moradores de la tierra y del mar. Ay de los moradores de la tierra por causa de las 3 voces de trompeta, por lo que va a ocurrir durante la quinta, sexta y séptima trompeta. Y al iniciar la quinta nos dicen, ay, ¿por qué? Porque le dieron a Satanás la llave de cierto lugar. ¿Cuál es el lugar del que le dieron llave? Del pozo del abismo. La palabra griega que aparece allí es la palabra tes abusos. Ahora es importante que notemos que aquí está poniendo griego y la palabra es tes abusos. De hecho, la palabra abismo, así suena en griego, abusos, abismo. En el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra abismo, generalmente se refiere al mar. Pero en el griego, el tes abusos o el abismo era un lugar para los griegos. Los griegos le llamaban a cierto lugar, le llamaban el abusos o el tes abusos. El abismo era para los griegos un lugar donde habitaban los espíritus. ¿Qué dije que habitaban en el abusos? Espíritus. Ahora, los demonios son espíritus. La Biblia utiliza la palabra abusos o abismo para referirse a los espíritus. Ahora veamos las referencias cruzadas en la Biblia. Lo que nos dicta las leyes de interpretación, primero tenemos que ver el contexto del libro de Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis te habla del abismo, porque hay otro lugar en Apocalipsis donde aparece el mismo lugar, el tes abusos. El otro lugar es Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 también aparece el mismo lugar, el tes abusos. Y lo que nos presenta es el final de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor Jesús regresa, resucitan los justos, son llevados en el carro de nubes de regreso al monte de Sión. Entonces un ángel poderoso, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 3, dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo, y aparte de tener la llave, también tiene una grande cadena en su mano. Este ángel poderoso no solamente tiene la llave, recuerden que en la quinta trompeta a la estrella que cayó del cielo a la tierra le dieron la llave. Bueno, este ángel también tiene la llave del mismo lugar, que es el tes abusos, pero a diferencia de la estrella que cayó del cielo a la tierra, a este ángel no solamente tiene la llave, sino que también tiene una grande cadena en su mano. Y prende al dragón, a Satanás, la serpiente antigua, lo encierra y lo arroja al abismo. Veamos a lo que dice allí. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo de Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo cerró y selló sobre él para que no engañen más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, el abismo, el tes abusos, es el lugar donde está encerrado Satanás durante el milenio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en lo que dice Apocalipsis 20, el 1 al 3? Ese es el tipo de referencias cruzadas.
Cuando Apocalipsis dice que en la quinta trompeta se va a abrir el abismo, está hablando del mismo lugar donde van a encerrar a Satanás y a sus ángeles por 1000 años. Ahora, es curioso que durante la quinta trompeta el abismo está cerrado o está abierto. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 9 y vamos a ver lo que va a pasar. Versículo 2. Apocalipsis capítulo 9, versículo 2 dice: y abrió el pozo del abismo. A ver, entonces, ¿qué ocurre en la quinta trompeta? ¿Está cerrado o abierto el abismo? Está abierto el abismo. Se va a volver a cerrar cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez y Satanás y sus ángeles sean encerrados en el abismo. Entonces Apocalipsis te está diciendo claramente que lo que se abre es el abismo, no el desierto para que salgan los musulmanes. No, es un lugar donde a Satanás lo van a encerrar, bíblicamente. ¿Ok? Y ahí le eché le tiré una pedrada a la interpretación de Josías Lich y Carlos Fitch, ¿verdad? Que interpretaban eso como el desierto donde andaban todos los musulmanes, etcétera, etcétera. Aquí te está hablando de un lugar donde estaba encerrado los ángeles y que se abre los espíritus y que al final del milenio, al principio del milenio, cuando el Señor Jesús regrese, lo van a volver a cerrar y ahí van a encerrar a Satanás y a sus demonios. Ahora, los griegos le llamaban el Tesabusos al lugar donde vivían los espíritus. Apocalipsis 20 te dice que ahí va a ser encerrado Satanás para que no engañe más a las naciones. A ver, ¿para qué lo encierran en el abismo? Para que no engañe más a las naciones. O sea, cuando el abismo está cerrado, ¿qué cosa no puede hacer Satanás? Engañar a las naciones. Cuando el abismo está abierto, entonces puede engañar a las naciones. Es bien importante. Por eso el ángel dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha abierto el lugar donde están los espíritus. Ahora, hay otra referencia en la Biblia, aparte de Apocalipsis no viene otra. La otra referencia está en Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 también aparece la palabra Tesabusos o abismo. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 8 versículo 31? Es el momento en el que el Señor Jesús se encuentra con los endemoniados gadarenos. ¿Se acuerdan? El endemoniado gadareno tenía adentro tantos demonios que cuando el Señor Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? El demonio le dice: somos una ¿qué? Somos una legión. Ahora, las legiones romanas tenían 2000 soldados o más. Entonces, ¿cuántos demonios tenía este pobre hombre adentro? Pues por lo menos 2000 demonios adentro de ese hombre. Ahora, cuando el Señor Jesús está hablando con esos demonios, Lucas capítulo 8 versículo 31 nos dice que los demonios le pidieron a Jesús, le rogaban que no los mandase a ir al abismo, y utiliza la palabra Tesabusos. Entonces, ¿dónde deberían estar esos demonios? En el abismo. No los mandes al abismo, déjanos meternos en los cerdos. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos acerca del abismo? Lo que nos dicen estos versículos acerca del abismo es que el abismo es un lugar donde los demonios están encerrados, donde los ángeles caídos van a ser encerrados y están encerrados hasta que llega la quinta trompeta, porque la estrella que cayó del cielo a la tierra recibe la llave, abre el abismo, obviamente, y el abismo está abierto hasta la segunda venida de Cristo, cuando un ángel poderoso toma a Satanás y a sus demonios y los vuelve a encerrar en el abismo y sella sobre ellos con una grande cadena en su mano. Eso es lo que nos dice la Biblia acerca del abismo. Ahora, esto está de acuerdo con el pensamiento de la Biblia en general. El apóstol Pedro nos habla del Tártaro, le menciona la palabra Tártaro para referirse a un lugar donde Satanás y sus demonios fueron encerrados. Vamos al libro de Judas para que puedan ver otra cita relacionada con lo que estamos aquí leyendo. Si ustedes se van a Judas está antes de Apocalipsis, váyanse a Apocalipsis 1 y denle vueltas atrás, ahí está Judas. Judas, versículo 6, porque ese es Judas 1:6, mira lo que dice ahí: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que han dejado su habitación, los ha reservado o guardado debajo de oscuridad en prisiones eternas, esperando el día del juicio. Entonces, ¿qué hizo con los demonios? Los encerró en una prisión.
Entonces, esto compagina con lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué cosa sería el abismo? Pues el abismo sería la prisión. La prisión donde los demonios han estado encerrados, o donde estuvieron encerrados desde que fueron arrojados a la tierra hasta que abrieron la prisión. ¿Cuándo abrieron esa prisión? En la quinta trompeta, cuando el ángel dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque la estrella que cayó del cielo a la tierra le dieron la llave del abismo. Y ya vimos que en el abismo pues era un lugar donde los demonios han estado encerrados. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Regresemos entonces a la quinta trompeta. Les dije que la interpretación que les íbamos a presentar es más bíblica, respeta las referencias cruzadas de la misma palabra de Dios. El abismo es el lugar donde los demonios han estado encerrados, que va a ser abierto en la quinta trompeta. Sigamos leyendo. Ahora es curioso que la referencia cruzada de las trompetas me dice que es un ángel volando por el medio del cielo, que nos recuerda el mensaje de los 3 ángeles. Ahora regresemos entonces a Apocalipsis capítulo 9, versículo 2. Versículo 2. Y entonces abrió el pozo del abismo. ¿Y qué cosa va a pasar cuando abre el pozo del abismo? Dice versículo 2, y abrió el pozo del abismo, estoy en Apocalipsis 9:2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora es bien curioso, ¿qué cosas son los ángeles caídos? Los ángeles caídos, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 7, o Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dice que los ángeles de Dios, los que fueron creados, son seres como el aire. Y utiliza la palabra neuma para referirse a ellos. En algunas versiones dice: los ángeles no son todos ellos espíritus. Y la palabra que aparece allí es la palabra griega neuma. Nuestro lenguaje español también tiene raíces greco-latinas. Por eso somos latinos y también tenemos raíces griegas. Por ejemplo, una palabra grecolatina que menciona la palabra neuma sería la palabra neumático. ¿Qué es un neumático? Es una llanta. ¿Y por qué le decimos neumático? ¿Porque está llena de espíritus adentro? No, está llena de aire. Porque la palabra neuma quiere decir viento, aire. Pero es la misma palabra que usamos para referirnos a los espíritus. Por ejemplo, otra palabra grecolatina es la palabra neumonía. Neumonía. Eso quiere decir que tenemos problemas con los pulmones, donde respiramos, donde pasa. ¿Quiere decir que se nos metieron los demonios en el cuerpo? No, quiere decir que tenemos problemas con la respiración. Neumo, viento. Entonces, ¿a qué se parecen los ángeles? Se parecen al viento, se parecen al aire. ¿Ok? Neuma, se parecen a neuma. Y luego te dice que son como lenguas de fuego. Entonces, a ver, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son vientos encendidos, que parecen como de fuego, un viento como de fuego. Ahora, cuando son seres perfectos, son como vientos, pero luces, iluminados, brillantes. Pero de acuerdo al pecado, cuando tú eres un viento y has estado peque y peque, empiezas a perder el brillo y te conviertes en aire. ¿Y qué fue lo que salió del pozo? Dice la Biblia, y salió humo del pozo. Hermanos, ¿qué cosa es el humo? ¿Qué les parece? Viento contaminado. Entonces, ¿qué fue lo que salió del abismo? Vientos, espíritus contaminados. Y como el humo de un gran horno. ¿Y qué fue lo que ocurrió? De acuerdo a lo que dice el versículo 2, se oscureció el sol y también se oscureció el aire. O sea que ahora en la quinta trompeta no hay luz. Al oscurecerse el sol no hay suficiente luz. Entonces no se ve claramente, la gente no ve claramente. Durante la quinta trompeta, la gente no ve claramente porque el sol está oscuro, no hay suficiente luz. Y aparte de eso, respiran oscuridad, porque está en el aire. El aire está oscurecido y la gente está respirando oscuridad. ¿A qué se parece eso? Una época en la que respiramos oscuridad, una época en la que no se ve claramente.
pues se parece a nuestra época, ¿no es cierto? En la que la gente no ve claramente, ven otras cosas y están respirando contaminación y pecado constantemente. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Versículo 3, Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron langostas. ¿Qué cosas salieron? Langostas. ¿De qué se acuerdan ustedes cuando oyen la palabra langostas? ¿Qué les viene a la mente? ¿Cuál es la referencia cruzada allí? Las plagas de Egipto, exactamente. Aquí Apocalipsis te está diciendo, esta invasión es como las plagas de Egipto. Y cuando te vas a leer la plaga de las langostas allá en Éxodo capítulo 10, te vas a encontrar que cuando las langostas vinieron sobre la tierra, cubrieron todo el planeta. Y dice la Biblia literalmente que el cielo se oscureció, o el sol se oscureció, por la gran cantidad de langostas que vinieron sobre la tierra, millones de langostas. Y se comieron todo lo que había, básicamente. Aquí, esta es una invasión de langostas. Salen millones de langostas sobre la tierra, millones. Y dice la Biblia, salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder, ¿como qué animalito? Como los escorpiones. Los escorpiones son los alacranes. Y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Hermanos, ¿cuál es el poder de los escorpiones? O sea, ¿por qué les tenemos miedo a los escorpiones? Porque pican. Pues, hay muchos insectos que pican y muchos animales que pican. Los escorpiones no son insectos, pero pican. ¿Por qué les tenemos miedo? Porque tienen veneno. El poder del escorpión es su veneno. No solamente te pica, sino que tiene veneno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo es el veneno del escorpión? Porque dice que el poder es similar al veneno de los escorpiones. Bueno, el escorpión te produce una parálisis nerviosa, es lo que produce. Y te produce un problema con la respiración y al mismo tiempo te paraliza. Si tienen veneno, se te duerme la lengua, produce parálisis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues esto es básicamente lo que va a producir, pero de manera espiritual. Va a producir en los seres humanos parálisis, va a producir adormecimiento, va a producir entumecimiento y dificultad para respirar. ¿Ok? Solamente van a estar respirando oscuridad, evidentemente. Ahora, es bien curioso porque aquí hay otra referencia cruzada. Los escorpiones en la Biblia, ¿qué representan de acuerdo a lo que dijo Jesús? Vamos a ver lo que dice Lucas 10:17. Lucas 10:17 dice, Señor, incluso los demonios, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De quiénes? De los demonios. Se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo. ¿De qué se trata la quinta trompeta? De una estrella que cayó del cielo a la tierra, como un rayo. He aquí, les doy poder, dice Jesús, de pisotear, hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Entonces, ¿a qué comparó Jesús a los escorpiones? ¿A fuerzas de quién? A fuerzas del enemigo. Entonces, de acuerdo a las referencias y lo que estamos leyendo, el abismo, las langostas, los escorpiones, el poder que tienen, el veneno que presentan, y la época en la que están ocurriendo, en la época de los 3 ángeles, estos seres que están saliendo del abismo son demonios. Son ángeles caídos. Y están invadiendo la tierra como nunca ha ocurrido. Ahora, recordemos que Judas nos dijo que iban a estar en prisiones de oscuridad hasta que empezara el juicio. ¿Y cuándo empezó el juicio? Entonces esto tiene que ser después de que empiece el juicio. Y hasta la época en la que obviamente se va a terminar este juicio, que es cuando Cristo venga. Y entonces va a empezar el milenio. Es algo curioso lo que estamos aquí presentando. Y algo más de lo que tenemos que pensar es que estos demonios están produciendo efectos sobre el planeta Tierra. Por eso el ángel dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, por causa de la quinta trompeta. Esto es lo que está ocurriendo. Sigamos leyendo. Estamos en Apocalipsis capítulo 9 y versículo 4. Poder como los escorpiones de la tierra. Y les fue ordenado, versículo 4, les fue ordenado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. A ver, esto es bien importante. Obviamente,
esta es una figura, porque si algo comen los escorpiones y algo comen las langostas, es cosas verdes. Ahora, que no le hagan daño ni a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. ¿De qué está hablando? Mira, vamos a suponer que ustedes y yo llegamos a un parque. Vamos a un parque. Y vemos el parque y decimos, este parque está lleno de vida. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el parque está lleno de vida? A que tiene cosas verdes. Entonces aquí estamos hablando de diferentes niveles de vida. Las cosas verdes, obviamente, tiene vida espiritual. La hierba de la tierra ya es otro nivel de vida espiritual. Y los árboles, ahora los árboles ya es otro nivel de vida espiritual. Cuando el Señor Jesús se comparó a sí mismo, cuando iba a ser crucificado, dijo, si esto, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen en el árbol verde, que no harán en el seco. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A qué se comparó? ¿A qué? A un árbol verde. Entonces los árboles verdes ya se parecen a Jesús. Mira el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo un camino de malos, ni si escarnecedores asentado, antes en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita, de noche será como ¿qué? Como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice, no son así los malos son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, los árboles ya representan cristianos maduros, que se parecen a Jesús, cristianos que dan fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y está la hierba de la tierra y las cosas verdes, obviamente. Entonces les ordenan a estos demonios que no le hagan daño a ese tipo de personas que ya tienen cierto nivel de vida espiritual, sino solamente, versículo 4, ubíquense todos, Apocalipsis 9, versículo 4, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. ¿Que no tienen qué cosa? A ver, hermanos adventistas, el sello de Dios en sus frentes en algunas versiones, en otras la señal de Dios. ¿Qué cosa es el sello de Dios? El sábado, así es. Ahora, aquí hay algo bien importante, porque aunque el sábado ha sido el sello de Dios desde la creación, pasó mucho tiempo en el que los seres humanos perdieron el asunto del sábado y perdieron la doctrina del sábado. Y mira lo que dice la hermana White en Primeros Escritos, página 42 y 43. Esto le fue revelado a la hermana White. Por eso les digo, hay citas cruzadas donde la hermana White aparenta estar más de acuerdo con la interpretación que estamos dando que con la interpretación que vino antes de 1844. Mira lo que ella dice aquí. Vi que la prueba actual, ¿qué quiere decir prueba actual? ¿Que fue siempre o nada más ahora? Es ahora. Acerca del sábado, no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo. ¿Cuándo terminó la mediación de Cristo en el lugar santo? El 22 de octubre de 1844, sigo leyendo. Y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes de 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, el sello de Dios, descansan en la esperanza. ¿Por qué? Porque no tuvieron ni la luz, ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora, desde que la puerta se abrió. Y entonces la hermana White dice, en este tiempo del sellamiento, ¿cómo le llamó la hermana White a 1844 en adelante? El tiempo del sellamiento. ¿Qué quiere decir sellamiento? Sellamiento es el acto de ponerle el sello a alguien. Entonces, ¿desde cuándo empezó Dios a sellar a los seres humanos? Díganme la fecha. 1844. Entonces, ¿desde cuándo hay seres humanos que tienen el sello? Ahora imagínense, se abre el abismo, salen los demonios y Dios les dice, le pueden hacer daño a los que quieran, menos a los que no tienen el sello. A los que tienen el sello no les pueden hacer nada. Y salen los demonios antes de 1844. ¿Cuántas personas tenían el sello? Antes de 1844, ¿quién tenía el sello? Ningún ser humano, no había empezado el sellamiento. Entonces, esta orden que estamos leyendo en el versículo 4 es totalmente absurda antes de 1844. Cualquier aplicación de las trompetas antes de 1844, de acuerdo a la que teníamos con Josías Leach y Carlos Fitch, que terminaba en 1840, ya tendría que haber personas selladas. Por lo tanto, el versículo 4 destruye
la interpretación de 1840. No sé si me están entendiendo. No es posible que haya personas que tengan el sello de Dios antes de que empiece el sellamiento. O explíquenme eso. ¿Cómo es que en 1840 se acaban las trompetas, las 3 últimas trompetas se acaban en 1840 y de acuerdo a lo que estamos leyendo en la 5ª trompeta se le da una orden a los demonios de que no le hagan nada solamente a los que no tienen el sello de Dios? Pero bueno, sigamos. Dice la hermana White, en este tiempo del sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio. Hermanos, cuando el abismo está abierto, ¿qué es lo que puede hacer Satanás? Engañar. ¿Por qué abrió el abismo? ¿O por qué lo encerraron en el abismo en el capítulo 20? ¿Para qué lo encierran? ¿Para qué? Para que no engañe más a las naciones. Pero ahora está abierto el abismo. ¿Y qué hace Satanás? Se vale de todo artificio para desviar la verdad presente del pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta de Dios que se extendía sobre el pueblo para protegerlo durante el tiempo de aflicción, y toda alma que hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser cobijado por la cubierta del Todopoderoso. Entonces el sello es algo que el Señor puso para que las plagas no te toquen. ¿Por qué fue que colocaron la señal en los dinteles y en los postes allá en Egipto? Para que la plaga no los alcanzara, básicamente. Así que Dios nos pone un sello para que no nos alcance la plaga. Ahora, ¿desde cuándo empieza el sellamiento? Pues después de 1844. Por lo tanto, la 5ª trompeta no es posible que ocurra antes de 1844. La 5ª trompeta es posterior a 1844. Y básicamente, ese periodo de 1844 es el periodo después de eso, que es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Y qué tiene importante? El versículo 5. El versículo 5 dice, Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, y les fue ordenado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Cuántos son 5 meses? 5 meses en profecía son 150 años. ¿Cuánto tiempo dije? 150 años. Y no empiecen a hacer matemáticas, porque este periodo no empieza en 1844. Este periodo no nos dice. Si hubiese empezado en 1844, ya se habría acabado en 1994. Pero todavía en este año 2024 todavía no se acaba la 5ª trompeta. Estamos viviendo en la 5ª trompeta. Ahora, este periodo de tiempo es un periodo de tiempo indefinido. Aquí es donde algunos dicen, es que no hay periodos de tiempo después de 1844. Déjame decirte que hay un montón de periodos de tiempo después de 1844. El milenio. Ya empezó el milenio. Y no es un periodo de tiempo. Y está en el futuro todavía para nosotros y va a terminar muchos años después. El día de la caída de las plagas, de Apocalipsis 18, la hora del juicio sobre Babilonia, los 15 días de la venida de Cristo, los 7 días. ¿Se acuerdan? No son periodos de tiempo. Y sí son periodos de tiempo. ¿Y están después de 1844? Sí, por supuesto que están después de 1844. Entonces, ¿qué quiere decir la hermana White? Cuando la hermana White dice, me fue mostrado que no hay periodos de tiempo, la hermana White dice, periodos de tiempo definidos después de 1844. El milenio no sabemos cuándo va a empezar, o sí sabemos. ¿Sabemos la fecha en la que va a empezar el milenio? ¿Sabemos la fecha en la que va a ser la hora del juicio? ¿Sabemos el día de los 15, la media hora de silencio? ¿Sabemos cuándo va a empezar? Entonces, son periodos de tiempo que están en el futuro, pero no son definidos. Así estos 150 años tampoco son definidos. No sabemos dónde empiezan y tampoco sabemos dónde terminan. Pero básicamente lo que está diciendo la Biblia es que estos últimos 150 años, estos 150 años son los últimos 150 años de gracia para los seres humanos. Y ocurren durante la 5ª trompeta. Y aquí le vamos a dar final a la primera parte de la 5ª trompeta. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Este
es el segundo tema, la segunda parte de la quinta trompeta. Empezamos a hablar de los tres ayes y vamos a hacer un resumen rápido para que se ubiquen y recuerden lo que hemos estado estudiando. Dijimos que las 7 trompetas tienen en nuestra iglesia adventista, se ha estado reinvestigando a causa de que la única interpretación, vamos a decir así, que teníamos de las trompetas fue hecha por Josías Leach y Carlos Fitch, 2 pastores que eran mileritas, no adventistas del séptimo día, sino mileritas. Estamos hablando de que la interpretación que ellos presentaron terminaba en 1840. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos esa aplicación, que es la que aparece en el comentario bíblico adventista, vamos a encontrar una serie de problemas para aplicar especialmente el asunto del sello y una gran cantidad de referencias cruzadas que la Biblia hace que deberían haber sido tomadas en cuenta y que como no fueron tomadas en cuenta, simple y sencillamente la aplicación que tiene la iglesia no respeta las aplicaciones cruzadas o las referencias cruzadas que hace la Biblia. Y pues ustedes saben, la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Y al hacerte una referencia cruzada, por ejemplo, si la Biblia te dice un barco y muchos animales, eso es una referencia indudable ¿a qué? Al arca de Noé. Y si te dice un gigante y 5 piedras, eso es una referencia innegable ¿a qué cosa? A David y Goliat. Y si te dice porque Jehová es mi pastor, nada me falta, eso es una referencia innegable ¿a qué? Al Salmo 23. Bueno, en las trompetas hay una gran cantidad de referencias cruzadas y la interpretación tradicional, la que hemos tenido por años, simple y sencillamente no respeta ninguna de esas referencias cruzadas. Por eso es que se han hecho nuevas investigaciones, hablamos de lo que dice la revista Ministry del año 2012, en las que aparecen 7 diferentes interpretaciones, la que estamos presentando es una de ellas. Hablamos del problema que representa, no problema, sino el asunto que representa que la hermana White los haya mencionado. Ahora recordemos que lo único que dijo la hermana White al respecto fue que esa era la manera en la que la habían entendido. Ahora recuerden que la hermana White no fue profeta hasta 1844, o sea 4 años después de esto. Ella nunca en ningún otro lugar mencionó jamás el año de 1840 como un año en el que se cumplió alguna profecía, no recibió ninguna visión al respecto, solamente comentó en el libro del conflicto de los siglos que así es como lo habían interpretado. La aplicación que estamos presentando es totalmente historicista, esto lo pueden ver en esta, es totalmente historicista, no es ni futurista ni es preterista, no, es completamente historicista. También tenemos que ver que lo que vamos a presentar es más bíblico, básicamente. Entonces comenzamos con la referencia cruzada que aparece al empezar las trompetas en Apocalipsis 8:13, que fue nuestra lectura bíblica esta noche. Y vi y oí un ángel volar por el medio del cielo, en algunas versiones dice un águila volando por el medio del cielo, que decía en altavoz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de las 3 voces de trompeta de los 3 ángeles que van a tocar. Esto es una referencia cruzada a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde aparece este ángel volando por el medio del cielo. Es la misma época aparentemente. Ahora aquí aparecen 3 ayes, a diferencia del mensaje de los 3 ángeles, son 3 ángeles, que cada ángel da su mensaje. En este caso son 3 ayes o 3 trompetas que son tocadas. El ay siempre representa dolor, aflicción, problemas. Dijimos que las últimas 3 trompetas son más importantes que las primeras 4 y la razón es muy clara. En las últimas 3 trompetas tenemos 3 capítulos del libro de Apocalipsis para las 3 últimas trompetas y para las primeras 4 solamente tenemos una parte del capítulo 8 para hablar de las primeras 4. Sin embargo, cuando entramos a la quinta, la sexta y la séptima trompeta, o sea, los 3 últimos ayes, ay, tenemos 3 capítulos del libro de Apocalipsis, dándonos a entender que estas 3 últimas son importantes. El capítulo 9, que es donde empieza la quinta trompeta, el primer ay, vimos una estrella que cayó del cielo a la tierra, lo interpretamos como Satanás. A Satanás le es dada una llave. Esta llave representa obviamente la llave para abrir el pozo del abismo. Identificamos al pozo del abismo como un lugar, una dimensión, una prisión, donde los demonios han sido puestos bajo restricción.
El acceso que los demonios han tenido a nosotros ha sido restringido a lo largo de la historia. Pero al llegar la quinta trompeta, Satanás tiene la llave. Y como Satanás tiene la llave, Satanás abre el abismo, que identificamos como el lugar donde viven los espíritus. Ya vimos Lucas 8, capítulo 31, donde los demonios le ruegan a Jesús que no los mande al abismo. En Apocalipsis 20 vimos que el ángel poderoso, al empezar el milenio, viene a la tierra, que también tiene la llave, al igual que Satanás, pero a diferencia de Satanás, tiene una grande cadena y va a encerrar a Satanás y a sus demonios en el abismo, con el objetivo de que no engañen más a las naciones. Entonces el abismo es la prisión donde los demonios han estado encerrados y donde van a estar encerrados durante el milenio. Es lo que podemos entender básicamente. Pero durante la quinta trompeta el abismo está abierto. El abismo nunca ha estado abierto en la historia, siempre ha estado cerrado. Leímos Judas, vimos lo que dice Pedro acerca de que esta prisión ha estado cerrada en espera del día del juicio. Evidentemente, al llegar la quinta trompeta, por eso el ángel dice el primer ay, al ver a los seres humanos, porque nos va a tocar vivir en una época en que los demonios van a tener acceso a nuestra dimensión. Cuando el abismo se abre, lo leímos en Apocalipsis capítulo 9, salió humo del pozo como el humo de un gran horno. El humo lo interpretamos como ángeles caídos o espíritus contaminados, así como el viento contaminado que es el humo. Salieron sobre la tierra y el sol se oscureció. O sea, la quinta trompeta es una época de oscuridad espiritual, una época en la que no se ve claramente. Y del humo también se oscureció el aire. Eso quiere decir que ahora la gente respira contaminación, de eso vamos a hablar. Esta época de la quinta trompeta es la época en la que estamos viviendo. Esta es la época. Y eso lo vamos a ver al estudiar básicamente todas las referencias cruzadas que hacen las últimas tres trompetas. Del humo salieron langostas, como las langostas de la tierra. Y dijimos, es una referencia cruzada a lo que pasó en las plagas de Egipto. Vinieron tantas langostas que prácticamente llenaron toda la tierra. Son millones que salen sobre la tierra, invaden nuestro planeta y tenían poder como los escorpiones de la tierra. Los escorpiones son representados por el Señor Jesús como fuerzas del enemigo. Entonces es la época en que los demonios prácticamente dominan nuestro planeta. Vimos en Judas que los demonios iban a estar en prisiones de oscuridad hasta que viene el día del juicio. Ahora estos ángeles que salen sobre la tierra les es dada una orden que no hagan daño a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Esto lo identificamos como diferentes niveles de vida espiritual. Pueden dañar a todos los seres humanos, pero aquellos que tienen cierto nivel de comprensión espiritual, cierto nivel o cierta madurez espiritual, los árboles obviamente ya tienen la estatura de Cristo o tienen una semejanza con Jesús por su capacidad espiritual, están, vamos a decir así, inmunes, se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pueden ver claramente lo que está ocurriendo. El resto de los seres humanos no se dan cuenta, no pueden ver lo que está ocurriendo, cómo los demonios tras bambalinas comienzan a manejar la sociedad de la quinta trompeta. Por eso dice que solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Por lo tanto, la quinta trompeta tiene que ser al mismo tiempo en que la señal está siendo colocada en las frentes de los seres humanos. Cuando leímos Primeros Escritos, capítulo 42 y capítulo 43, página 42 y 43, vimos que la hermana Juárez le llama al sábado la prueba actual y dice que este es el tiempo del sellamiento. Después de 1844 comenzó el sellamiento. Eso quiere decir que tenemos una comprensión más amplia de nuestra responsabilidad al guardar el sábado. El sábado ha sido el sello de Dios, pero por alguna razón el sábado quedó en el olvido durante el cristianismo, pero al llegar el tiempo del fin, 1844 en adelante, el sábado se aclara y ahora el sábado es el sello, la señal del pueblo de Dios. En ese tiempo del sellamiento que Dios está tratando de ponerle un sello a su pueblo, a Satanás, de acuerdo a lo que dice 1 Escritos 42 y 43, se le da poder para hacer todo artificio, dice así. Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento de Dios y para hacerlo vacilar. Vi que hay una cubierta de Dios que se extiende sobre su pueblo para protegerlo durante el tiempo de aflicción, y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. El sellamiento nos sirve como alguna vez el sello fue colocado, o la señal que fue colocada sobre los postes y los dinteles allá en Egipto, para que la plaga no tocase al pueblo de Dios.
El sellamiento sirve para que las plagas no toquen al pueblo de Dios. El sellamiento prepara al pueblo de Dios para pasar con vida, vamos a decir así, las plagas que van a caer sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, la quinta trompeta es el periodo antes de que las plagas caigan. Es el último periodo de la historia humana. Y ese periodo de la historia humana, al mismo tiempo que Dios está poniéndole una señal a su pueblo, Satanás está tratando de engañar a los seres humanos. Por eso el abismo está abierto. ¿Se acuerdan lo que decía Apocalipsis 20? Que Satanás es encerrado en el abismo con el objetivo de que no engañe más a las naciones. Cuando el abismo está cerrado, Satanás no puede engañar. Pero como en la quinta trompeta el abismo está abierto, Satanás tiene oportunidad de valerse de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlos vacilar. Por eso es que el ángel dice, ay de los moradores de la tierra. En el mismo tiempo en el que Dios está colocando su señal sobre los seres humanos, Satanás está valiéndose de todo artificio para que los seres humanos no estén preparados para el final del sellamiento. Como sabemos que el sellamiento ocurre después de 1844, por lo tanto llegamos a la conclusión de que la quinta trompeta tiene que ser posterior a 1844. El versículo 5 del capítulo 9 del libro de Apocalipsis, hay una orden en la que les es mandado a estos ángeles que no maten a los seres humanos, sino que los atormenten con ese veneno de escorpión, que es un veneno adormecedor, un veneno paralizador, los atormenten por 5 meses. Ahora, 5 meses en profecía, en un ambiente totalmente simbólico, nos lleva a ser día por año en el simbolismo, y estos son 5 meses, son 150 días, por lo tanto estamos hablando de 150 años. Este periodo de 150 años, como dijimos el miércoles, es indefinido. No sabemos dónde empieza, tampoco sabemos dónde se acaba. El Ellen G. White dijo que le fue mostrado que no iba a haber periodos de tiempo profético definidos después de 1844. Hay muchos periodos de tiempo después de 1844, la media hora de silencio, los 15 días donde se ponen de acuerdo todos los seres de la tierra para darle su poder a la bestia, también está un periodo de tiempo ahí de 15 días, tenemos el milenio, que es un periodo de tiempo bastante largo, que también aparece en la Biblia después de 1844, tenemos la hora del juicio de Babilonia, el día de sus plagas, etc. Son periodos de tiempo que vienen después de 1844, pero no son periodos de tiempo definidos, no sabemos cuándo van a empezar, no sabemos cuándo se van a acabar, sabemos que están allí, pero no sabemos ni dónde van a empezar ni dónde van a terminar. Lo mismo ocurre con estos 150 años, no sabemos cuándo va a empezar, no sabemos cuándo van a acabar. Lo que sí podemos saber entre líneas es que ya estamos viviendo en medio de esos 150 años. Estos 150 años son el último periodo de tiempo que se le da a los seres humanos. Digamos, este es el tiempo del sellamiento, estos 150 años, y estos 150 años es la oportunidad que se le da a Satanás de abrir el abismo y convertir al mundo en lo que Apocalipsis también identifica como Babilonia. Nosotros sabemos que a la civilización que estará en pie cuando Jesús regrese por segunda vez va a ser Babilonia. Ahora, ¿cuál es la característica principal de Babilonia? Si ustedes se van a Apocalipsis 18, nos dice que Babilonia es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergues de aves sucias y aborrecibles. Eso quiere decir que no siempre ha sido así. O sea, si yo les digo, miren, ¿cuál es la característica de México? Pues está lleno de mexicanos. Pues ustedes se ríen porque pues siempre ha sido así. Pero ¿qué hace especial a México hoy? Pues que está lleno de mexicanos. Y se me dice, ¿y qué hace a Colombia hoy especial? Pues que está llena de colombianos. ¿Y qué hace a Perú especial? Pues porque está llena de peruanos. Es una ridiculez hablar de esa manera. Cuando le preguntan a Dios, ¿qué hace especial a Babilonia? La Babilonia del tiempo del fin, ¿qué la hace diferente al resto de las civilizaciones antes de las civilizaciones del tiempo del fin? Apocalipsis te dice, es hecha habitación de demonios. Es guarida de todo espíritu inmundo, albergue de aves sucias y aborrecibles. Te está diciendo que esta civilización es diferente a las otras porque esta civilización es guarida de demonios, es habitación de demonios. ¿Por qué? Porque el abismo se abrió, y al abrirse el abismo, los demonios ahora son nuestros vecinos, ahora están tras bambalinas, ahora están manejando una civilización completamente distinta a las otras. Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Esta civilización en la que estamos viviendo tú y yo es igual a la de 1900, a la de 1800? Imagínense la civilización de 1800, la de 1700,
¿Es igual esta civilización a estas civilizaciones? Especialmente esta civilización de estos últimos 60 años. ¿Es igual a las civilizaciones en las que vivían nuestros bisabuelos? Y la respuesta es no. ¿Qué fue lo que cambió? El aumento de la ciencia. Y dentro del aumento de la ciencia está el aumento en las telecomunicaciones, los medios masivos de comunicación, y como resultado tenemos ahora una civilización completamente desquiciada que avanza a pasos agigantados en la maldad y se parece mucho a Sodoma y Gomorra. Eso es exactamente lo que la quinta trompeta nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo los últimos 150 años de la historia humana van a ser gobernados o dirigidos por demonios tras bambalinas. Ahora, vamos ahora sí a empezar en Apocalipsis capítulo 9, donde nos quedamos ayer, versículo 6. Y de ahí nos vamos a ir por versículo. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte. Ahí aparece la palabra buscarán. El verbo en griego es la palabra seteo. En aquellos días, seteo, la palabra que aparece por buscarán es setesousin. El sousin es futuro. Setesousin. Buscarán los hombres la muerte, versículo 6, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte escapará de ellos. Cuando leemos este versículo, pensamos en personas que se quieren morir, por eso la están buscando. Pero vamos a dividir este versículo en dos partes. Primero está el setesousin, buscarán los hombres la muerte. El seteo que estamos leyendo aquí no es un seteo como de querer, como andar buscando como buscar pleito porque te quieres pelear, buscando la muerte porque te quieres morir. No, este seteo es más bien es un buscarán, pero de estar tratando de saber qué cosa es. O sea, investigando. Miren, diferentes palabras para definir setesousin o seteo. Investigar, preguntar, querer saber. En aquellos días, los hombres investigarán la muerte. En aquellos días, los hombres preguntarán para saber lo que es la muerte. En aquellos días, los hombres querrán saber lo que es la muerte. Esa es la manera en la que se lee el versículo 6. En aquellos días, buscarán, querrán saber, investigarán, preguntarán los hombres la muerte y no la hallarán. O se la están buscando. Eso nos lleva a un interés que los seres humanos tienen en este último siglo en conocer la muerte. Quieren saber qué es. Y lo que encuentran acerca de la muerte no es exactamente lo que la muerte es en realidad. Ahora, tú y yo sabemos lo que es la muerte. La muerte es un estado de inconsciencia. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuántos seres humanos o cuántas iglesias cristianas creen que la muerte es un estado de inconsciencia? ¿No se te hace esto muy interesante? Los que tienen el sello de Dios, ¿verdad? Los que tienen el sello de Dios. ¿Y qué es el día del sello de Dios? ¿Qué cosa es? El sábado. Y el interés que tienen los seres humanos es saber lo que es la muerte. Ahora, ¿cuáles son las dos doctrinas que van a producir la triple alianza en el tiempo del fin? El estado de los muertos. ¿Y cuál es la otra? El sábado. El sábado, que es el sello de Dios, y el estado de los muertos. Aparecen en la quinta trompeta como centrales en lo que está ocurriendo en los últimos 150 años. Entonces tenemos personas que tienen una mala idea, una idea equivocada de lo que es la muerte. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de saber lo que es la muerte? Si no le creen a la Biblia, ¿qué hacen los seres humanos para saber lo que es la muerte? Pues dicen, bueno, vamos a preguntarle a un muerto lo que se siente morirse. ¿Y qué cosa es preguntarle a los muertos o tratar de hablar con los muertos? ¿Qué cosa es? ¿Cómo le llamamos a eso? Espiritismo. ¿Y por qué es bueno? ¿Y por qué hay tanto espiritismo? Porque ya les dije, se abrió el abismo. ¿Y qué cosas son los ángeles caídos? Son espíritus. El espiritismo es el intento de los espíritus, ángeles caídos y de Satanás para comunicarse con los seres humanos. Entonces, esta época de los 150 años es una época de espiritismo. Y cuando los seres humanos se enteran de lo que es la muerte, porque así les dicen los espíritus y así le dice el espiritismo, entonces ahora sí se desean morirse, pero la muerte escapa de ellos. Obviamente reciben información equivocada. Esta es una equivocada de lo que es la muerte.
Ahora es curioso que en marzo de 1848, noten, en 1844 comienza el sellamiento. En marzo de 1848 comenzó un movimiento aquí en Estados Unidos que se conoce como el resurgimiento del espiritismo. A esto la hermana White le llama el espiritismo moderno. ¿Qué pasó? Allá en Hyattsville, las hermanas Fox se pusieron en contacto con un espíritu ahí en la casa que se encontraban, que era una casa que hacía ruidos y los golpes misteriosos, y empiezan a comunicarse con unos muertos. Hasta ese momento el comunicarse con los muertos era común, pero la hermana White dijo que esto que estaba ocurriendo ahí en Rochester, esto que estaba ocurriendo allá en Hyattsville, iba a comenzar a evolucionar, iba a tener nuevos engaños y se iba a revestir de nuevos disfraces. ¿Qué cosa es un disfraz? ¿Qué cosa es un disfraz, hermanos? Es algo que tú te pones para que no te reconozcan, no sepan quién eres. Bueno, el espiritismo se iba a revestir de nuevos disfraces, de nuevos engaños, de nuevas maneras, para que los seres humanos no supieran al principio que es espiritismo lo que está ocurriendo, y que iba a evolucionar hasta que se convirtiera, de acuerdo a lo que dice la hermana White, en la obra maestra del engaño de Satanás. La obra maestra del engaño de Satanás. Estamos hablando de 1848 hacia el tiempo del fin. De allí hasta que Jesús viniera, la hermana White dijo que todos los seres humanos iban a quedar envueltos en ese engaño. Mira, aquí tengo la cita, se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 618. Pongan atención a lo que la hermana White dijo. Dijo, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. ¿Qué quiere decir el último esfuerzo? Ese es el último que Satanás está haciendo. O sea, esto que estamos viviendo tú y yo es el último esfuerzo de Satanás para ganar al mundo. Poco a poco, dice la hermana White, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. Así como la Mona Lisa sería la obra maestra de Da Vinci. Así como, no sé, el David de Miguel Ángel o la Capilla Sixtina o como sea. La obra maestra del engaño de Satanás es el espiritismo moderno. El desarrollo del espiritismo moderno. Y luego dice la hermana White, hasta ahora, esto lo está escribiendo la hermana White en 1906, pleno siglo XX. 1906, la hermana White, recuerden que el espiritismo moderno, de acuerdo a lo que sabemos en la historia, comienza ya en 1848. Pasaron 60 años. Y cuando vienen casi los 60 años, la hermana White dice, hasta ahora Satanás no ha hecho nada nuevo. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué está esperando Satanás para presentar su obra maestra? Pues lo que está esperando es que se muera el G. de White, básicamente. Como alguna vez dijo Pablo acerca del misterio de iniquidad, que solamente estaba esperando que se muriera o que se acabara lo que le impedía surgir. Le dice aquí, hasta ahora, dice la hermana White, no ha logrado realizar sus designios, pero, dice la hermana White, lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. O sea, esta revolución que tenemos en el siglo XX, la hermana White la está prediciendo. Está diciendo, esto viene en el futuro, un desarrollo especial del espiritismo moderno. Lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Y luego te dice ella en blanco una palabra bien absoluta. ¿Cuántos? Dice ella. ¿Y eso quiénes son? Todos. Todos, menos, a ver, las cosas verdes, la hierba de la tierra y los que estén los árboles. Haz de cuenta que te está diciendo eso la hermana White. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. O sea, no les hagas daño ni a la hierba de la tierra, ni a las cosas verdes, ni a los árboles. Los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. ¿Por qué? Porque tienen el sello. ¿Se acuerdan lo que dijo la hermana White? Menos los que estén sellados. Sigo leyendo allí, lo que dijo la Biblia, perdón. Menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en este engaño. Los hombres están dejando. ¿Cómo es el veneno del escorpión? ¿Qué hace? Es adormece. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios, o sea las plagas, se derramen sobre la tierra. Entonces estamos hablando
de un fenómeno que Satanás está despertando a los seres humanos y que llega hasta que se acaba la gracia, que es la obra maestra del engaño de Satanás, que es el espiritismo moderno. La quinta trompeta, 150 años. ¿Ok? Y son los últimos 150 años. La hermana Juárez se muere en 1915. Y luego Apocalipsis te describe, vamos a leerlo, estamos en Apocalipsis 9, versículo 7, te empieza a describir el ejército de langostas y escorpiones que salieron sobre la tierra del abismo. Vamos a leerlo. Dice, y el parecer de las langostas era semejante, estoy en el versículo 7 en adelante, Apocalipsis 9, 7. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían coronas semejantes al oro. En sus caras tenían caras de hombres. Tenían cabellos como cabellos de mujeres, dientes como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el estruendo de sus alas como ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones y tenían sus colas aguijones, y su poder era hacerle daño a los hombres durante 5 meses. Ok, no nos vamos a ir detalle por detalle, porque pues por ejemplo podemos saber que los cabellos de mujeres o mujeres podrían referirse al poder que tienen las iglesias falsas, falsos profetas, los hombres, la hipocresía del hombre. O sea, hay una gran cantidad de engaños mezclados dentro de este ejército que está envenenando a los seres humanos. Mañana vamos a hablar con más detalle de esto. Lo que sí les voy a decir es que aquí hay una referencia cruzada. ¿Qué dije que hay una qué? Una referencia cruzada. Sucede que en la Biblia aparecen muchos símbolos de seres maravillosos, seres que no existen, descripciones de seres increíbles. En la época de la antigüedad, eran muy comunes los seres increíbles, seres que no existían en la creación. Por ejemplo, si ustedes iban a Nínive, en las puertas de Nínive ustedes encontraban a estos seres que estaban allí. ¿Qué animal es ese? Pues no existe, ¿verdad? Es un animal que tiene una cola de serpiente, la cabeza es una serpiente, la cola es una serpiente allá enfrente, la cabeza. Tiene garras acá atrás, como de águila, ven las 2 garras de atrás, son unas garras de águila. Tiene las patas de enfrente como si fueran de un león, un leopardo o algún felino. El cuerpo es escamado como el cuerpo de un reptil, y la cabeza de este animal es un dragón. O sea, tiene cabeza como de dragón, cuerpo como de lagarto, colas de serpiente, garras de águila y patas de león, básicamente. Entonces, un animal fantástico, son comunes en la antigüedad. En esta otra puerta de otra de las ciudades del Medio Oriente tenemos a un ser fantástico que tiene unos cuernos de carnero allá en la parte de arriba en su cabeza, unos cuernos así como de carnero. La cabeza no es exactamente un carnero ni un león, pero pues sí una especie de felino. Tiene alas de águila, las patas de enfrente pues son de otro animal y el cuerpo como si fuera un caballo. Es un animal fantástico. En las puertas de la entrada de Babilonia estaba un león del tamaño de un mamut, un elefante bastante grande y que tiene la cabeza del rey y unas alas de águila. O sea, tan sabio como el rey, tan poderoso como un león, tan grande como un elefante y puede volar como un águila. Esos animales fantásticos existían en la antigüedad. Pero sucede que alguna vez este ejército que ustedes están leyendo, que es el ejército, básicamente la descripción que nos dio Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 7 en adelante: langostas, caballos de guerra, coronas de oros, caras de hombres, cabellos de mujeres, dientes de león, corazas de hierro, estruendo de alas, que con muchos carros van a la batalla. Este ejército que aparece en Apocalipsis alguna vez apareció en la Biblia. ¿Qué les dije? Esta es una referencia cruzada. O sea, este ejército no es la primera vez que aparece en la Biblia. Este ejército ya había aparecido en la Biblia. Si yo les digo un gigante y 5 piedras, ustedes dicen, caray, eso es David y Goliat. Y cuando ustedes leen este ejército, dicen, caray, ¿qué ejército es? Sucede que el profeta Joel, en su libro, te describe ese mismo ejército. Interesante, ¿no?
El profeta Joel te describe ese ejército. De hecho, todo el libro de Joel en sí mismo es una profecía, es una sola. El libro de Joel fue escrito, obviamente, por el profeta Joel, en un momento muy particular de la historia del pueblo de Israel. Como siempre, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, como siempre, el pueblo de Israel andaba en sus propios caminos, como siempre, se habían separado de Dios, y como resultado de eso, pues Dios no podía bendecirlos. No podía bendecirlos. Entonces el desastre viene cuando Dios no está contigo. Amén. Así es. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo que dependía de las lluvias, era un pueblo de estaciones. Al ser agrícolas, por eso estaban muy interesados en los novilunios, las lunas, todo eso, porque su ciclo de cosecha estaba determinado o estaba establecido de acuerdo a las lluvias. Había dos periodos de lluvia que son muy famosos entre todos los que hemos leído la Biblia, dos periodos de lluvias en el pueblo de Israel. Era la lluvia temprana, eran las lluvias tempranas, y estaban las lluvias ¿qué? Las lluvias tardías. Esos dos periodos siempre aparecen en la Biblia, porque eso era así, venían unas lluvias tempranas y venían unas lluvias tardías. Entonces, ¿cómo acomodaban ellos? Específicamente la cosecha que tenía que ver con los granos, que era la más importante. Bueno, antes de que vinieran las lluvias tempranas, ellos preparaban la tierra, sembraban todo lo que tenían que sembrar, y entonces venían las lluvias tempranas. Las lluvias tempranas permitían que las plantas salieran, crecieran, llegaran a cierta estatura, pero entonces requerían que viniera la lluvia tardía. La lluvia tardía hacía que el grano saliera y madurara y ellos podían entonces levantar una cosecha. Eso es lo que ellos hacían con lo que tenía que ver con granos, todo lo que era cebada, trigo y todo lo demás. Ese año en el que el profeta Joel escribe esta profecía, ocurrió un desastre. Entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, cuando pasó el periodo de lluvias tempranas, cuando las plantas estaban ya creciendo, ya estaban todas listas como para empezar a llevar granos, vino un ejército y una plaga de langostas, de gusanos, de revoltón, saltón, y ellos presentan una gran cantidad de seres que vinieron y prácticamente se comieron todas las plantas, todo se comieron. No solamente se comieron las plantas, lo que habían sembrado, sino que también se comieron árboles, se comieron los árboles perennes y árboles que ellos tenían, específicamente los que tenían que ver con la cosecha, los higos, lo que tenía que ver con las uvas, lo que tenía que ver con las aceitunas o olivas, como ustedes les quieran llamar, y dejaron al pueblo de Israel vacío. Esto iba a ser un desastre, no iban a tener comida, se iban a morir de hambre, era una época terrible. Esto fue un desastre. Ese ejército que vino, de acuerdo a lo que Joel dice, es un ejército como de langostas, versículo 1.4, Joel 1.4, caballos de guerra, Joel 2.4, hombres, caras de hombres, sin número, Joel 1.6, tenían dientes de león, Joel 1.6. ¿Y saben qué dijo Joel acerca de este ejército? ¡Ay del día en que estamos estudiando la profecía! ¿Cómo se le llama la quinta, sexta y séptima trompeta? Los tres ayes, los tres ayes. ¡Ay del día! Dice, el día es de tinieblas y de oscuridad. Joel no solamente predijo que ese ejército iba a venir esa ocasión. Joel, por inspiración del Espíritu Santo, habla de que este ejército iba a volver antes del final de la historia humana. ¿Qué dijo Joel? Que este mismo ejército iba a volver antes del final de la historia humana. Apocalipsis capítulo 9, que te presenta la quinta trompeta, es el cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. Ahora es curioso, porque hemos hablado de la lluvia temprana y tardía que viene en Joel, y sabemos que esa es una profecía que tiene que cumplirse precisamente cuando el ejército que Joel predijo esté en todo su apogeo. En ese tiempo es que la lluvia tardía tiene que venir. Por eso es que la quinta trompeta es esta época. Y tú y yo estamos enfrentando al ejército más formidable que alguna vez se levantó. Ahora, ¿qué fue lo que Joel hizo? ¿O qué fue lo que pasó en el periodo en el que vino este ejército?
Bueno, se comieron todo lo que había. Entonces surge Joel, y surge Joel con un mensaje. Mire, vamos al libro de Joel, rápido. Vamos. Joel surge con un mensaje, un mensaje de arrepentimiento. Joel le ruega al pueblo que se arrepientan de todo corazón, que se vuelvan a Jehová. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Fíjense, esto es lo que Joel dice. Miren, esta es la receta. Si ustedes quieren salir victoriosos, si ustedes quieren que esto que se destruyó, esto que perdimos, esto que destruyó el enemigo, el ejército que vino, quieren que sea restituido, lo podemos hacer a través del poder de Dios. Mira lo que él dice, versículo 12, Joel capítulo 2, versículo 12, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, llanto, lacerad vuestro corazón, no solamente vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso, es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, se va a arrepentir del castigo, va a volver y va a dejar bendición. Versículo 15, toquen trompeta en Sión, pregonen ayuno, llamen a la congregación, reúnan al pueblo, santificar la reunión. Versículo 17, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo. En el versículo 18, Jehová entonces celará la tierra y perdonará a su pueblo. Versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados, y nunca más los voy a poner en oprobio entre las gentes. Versículo 30, versículo 20, perdón, os haré alejar de vosotros el que viene del norte, aquel que vino con cuchillo, yo lo voy a aventar del mar oriental, lo voy a aventar hacia el occidental, ahí exhalará su hedor y cambiará y pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Y qué más propone el Señor? Versículo 25, Joel 2:25, y les voy a restituir. ¿Qué promete el Señor? Les voy a restituir los años que se comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, el grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y os hartaréis en el nombre de Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Versículo 28, Joel 2:28. Y será que después de esto, cuando ustedes se arrepientan y se vuelvan a mí, cuando ustedes hagan este revivamiento, cuando ustedes hagan esta reforma, después de esto voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos tendrán visiones. Así también sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios en la tierra, el sol, el mar. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante lo que está diciendo Joel. Joel también dice: miren, les voy a traer la lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense que la plaga vino después de que se había acabado la lluvia temprana. Ahora, ¿cuál era el problema? Había un periodo de lluvias en el futuro, lo que era la lluvia tardía, pero no era suficiente. Vamos a suponer que el pueblo de Dios, después de esta plaga, se pusieran otra vez a labrar la tierra, otra vez sembraran la semilla. Iba a venir la lluvia, iban a salir las plantas, pero les iba a hacer falta la lluvia tardía. El Señor, a través de Joel, les dice: arrepiéntanse, y Dios les puede dar 3 lluvias. La lluvia temprana y tardía como al principio. Tú y yo estamos entre las 2 lluvias. La lluvia temprana que fue derramada en el Pentecostés prácticamente ya se perdió. Hoy en día no queda nada de esa lluvia temprana en ninguno de los hijos de Dios. Y estamos esperando que venga la lluvia tardía. Pero realmente necesitamos las 2 lluvias, la temprana y la tardía, como al principio. Y eso es lo que Dios promete. Yo voy a derramar sobre ustedes la lluvia temprana y tardía, como al principio. Y fíjate, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Se arrepintieron. Y ese año tuvieron 3 lluvias. ¿Cómo se aplica esta historia a ti y a mí? Dios está diciendo, de hecho hay un terremoto y hay un día oscuro que aparece allí, está diciendo que si el pueblo de Dios, cuando este ejército está presente,
que es la época en la que tú y yo estamos viviendo, nos volvemos a Dios de todo corazón, hacemos un revivimiento y una reforma sincera, no solamente externa, sino de veras del corazón, entonces Dios va a restituir todo lo que se perdió. La lluvia temprana y tardía van a ser derramadas. Es decir, Apocalipsis capítulo 9 nos manda a leer a Joel para que sepamos qué tenemos que hacer cuando este ejército viene sobre nosotros. Cuando la iglesia se vuelva de todo corazón, cuando el pueblo de Dios se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Dios en oración, en ayuno, llanto, lloro, silicio, cuando el pueblo de Dios de corazón rasgue su corazón, no solamente sus vestidos, y se vuelva al Señor y le pidan perdón por nuestra rebelión, entonces Dios va a celar su tierra y va a derramar sobre nosotros la lluvia temprana y tardía, y vamos a tener la cosecha que hemos perdido porque Satanás ha dominado el planeta Tierra. Y de eso se trata la quinta trompeta. No nos deja derrotados, nos da la receta para poder triunfar. Y como dice Joel, les voy a restituir los años que se comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, el grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas para con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de que mi pueblo haga esta reforma, este avivamiento, entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este ejército que vino desde el abismo, este ejército que ha estado haciendo daño con ese veneno adormecedor, van a ser derrotados finalmente. Y regresamos a Apocalipsis capítulo 9. Versículo 11. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que quiere decir el que lleva a destrucción. ¿Quién es el líder de los que están en el abismo? Pues es Satanás. Dice el versículo 12, el primer ay ha terminado. He aquí, vienen todavía 2 ayes después de estas cosas. La quinta trompeta, entonces, queridos hermanos, comienza aproximadamente junto con el juicio. Es contemporáneo con el mensaje de los 3 ángeles, especialmente el tercer ángel. Es una época de parálisis y oscuridad espiritual. Es una época de veneno adormecedor en la que se le permite a Satanás presentar el máximo engaño que alguna vez ha hecho. Es la época del espiritismo moderno o el secularismo. Mañana vamos a hablar de eso. Y hay un periodo de 150 años que son los últimos 150 años de oportunidad que se le da a los seres humanos. Y en ese periodo de tiempo, la iglesia, los hijos de Dios, el pueblo de Israel espiritual, tiene que enfrentar una civilización cual nunca ha habido sobre el planeta Tierra. Y mañana vamos a hablar de eso.